Bienvenidos a un nuevo capítulo de Business Lab. Hoy es un episodio histórico, nos acompaña una leyenda del fútbol, Jorge Socias, más conocido como Lulo, entrenador, exfutbolista y hoy empresario. El responsable de llevar a la U campeona en 1994. Muchas gracias por la invitación. Un placer poder compartir esta entrevista con ustedes. Muchas gracias. Buenos días, Nubi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nati? Hola, Jorge. Un honor de verdad tenerte acá. Como digo siempre yo, a alguien que le dé honor, un gusto. Sí, no, pues, oye. ¿Cómo partimos nuestra entrevista con el pitch, Nati? Vamos con el pitch. Entonces, Jorge, te quiero hacer una pregunta. Si tú te tuvieras que describir en 90 segundos, ¿cómo lo harías? Bueno, yo diría es una persona absolutamente normal, con virtudes, con defectos, muy querendón de su gente, de sus amigos, que no me ha hecho muy bien, entre paréntesis, y que desde muy niño me gustó este asunto del fútbol, de la pelotita. No sé si era fútbol porque eran pichangas en la calle, nos juntábamos, los barrios eran diferentes antiguamente. En mi cuadra habían 10 niños, 12 niños, hoy día no hay niños por ningún lado, pasean perros. Sí, es así, no es Sí, cierto. sí. Bueno, nos juntábamos a jugar y eso evolucionó al final en ser un futbolista profesional, tener la suerte de jugar en el equipo más pasional del fútbol chileno. A lo mejor no es el más grande, pero sí es el que su gente tiene más fuerza, más garra, más mística. Eso me llevó a jugar un mundial, que es el sueño de todo futbolista. No me fue bien el mundial, a razones X, da lo mismo. Y después derivó en lo que es el término de la carrera del futbolista, en ser entrenador de fútbol. Eso sería la parte deportiva. Y después, padre, felizmente casado, después de muchos años, 4 hijas, 5 nietos o nietas. Y Uno en camino nos contaste. uno en camino. Así que una persona absolutamente normal, que tuvo la suerte de dedicarse al fútbol, que es una pasión, la ¿Tú verdad. dirías la suerte o tuvo la disciplina, tuvo la decisión, tuvo la perseverancia? Bueno, ¿Cómo te encontró el fútbol? mira, extrañamente a mí el fútbol me encontró tarde, y es raro, porque yo de chiquitito, así de muy niño, me acuerdo una historia. De repente vengo llegando a mi casa, tendría 7 años, 8 años, y todos buscándome como loco, y yo ahí, ¿no? ¿Y tú dónde estás? Te había perdido. Vengo del estadio, yo vivía a 2 cuadras del Estadio Nacional, no sé por qué. ¿Y fuiste me iba solo? Solo, de la casa nadie sabía. Así que, perdón, se me fue la pregunta. Pero a los 7 años entonces ¿cómo te empiezas a acercar al fútbol? Así, a los 7 años, y como te digo, los barrios eran masivos de niños, no había la cantidad de autos que ahora, se agarraban 2 champas de pasto, se ponían en la calle, se hacía un arco, 2 allá, depende de cuánto éramos, nos poníamos a jugar. Pues, así que ahí pasó el tiempo. La verdad es que a mí jugaba en todos lados, baby fútbol, y nunca. A mí ya se me había pasado un cuarto de hora para ser futbolista profesional. Yo llego a los 20 años, jugando en una liga, me ve un dirigente, Blas en antesala, que en paz descanse, y me dice, oye cabro, no quería ir a probarte a la U, contra un cabro de porquería y que les da un baile ahí a las grandes figuras. Entonces ahí Pero a esa edad te diste cuenta que eras bueno, ¿a qué edad empezaste a notar que eras no, bueno? si yo era bueno, antes de nacer era bueno. Es que es raro, porque en mi casa mi papá no era futbolista, mi mamá no era futbolizada, nadie era futbolizado, y nosotros salimos futbolizados. ¿De dónde viene eso? Raro. Pero siempre te diste cuenta, siempre te diste cuenta que eras bueno para el siempre tenía fútbol. talento. Bueno, me iban a buscar de todos lados para ir a jugar. Pero ¿no? eso sí que es verdadera vocación en el fondo, porque Claro. nadie te acercó a ese mundo, tú mismo quisiste Un- conocerlo y ex- experimentarlo. Exactamente. Yo creo que es un tema de entretención con los compañeros de barrio, con los amigos de barrio, que eran, todos les gustaba el fútbol, más, menos, mejor o peor, pero les gustaba el fútbol. Eran ahí, mira, sí, en verano, o sea, cuando estábamos de vacaciones, jugábamos en la mañana
en la tarde, con 30 y tantos grados, y en la noche, a las 11 de la noche o 10 de la noche, ya había que arrancar de los carabineros que llegaban. Ah, ¿en serio? No, si eran un cuento extraño. Bueno, y como te digo, ¿Pero siempre fue la U? no, yo soy allegado a la U, pero mi Ay. amor por la U. Yo era de Unión Española, yo vengo de una familia española, mis abuelos 4 españoles, y por derivación era de Unión Española. De hecho, mi ídolo es Honorino Landa, digo de toda la vida. ¿Por qué jugaba yo con las medias abajo? Una imitación de Honorino Landa. Y cuando llego a la U, bueno, me empiezo a impregnar de ese azul, de esa mística, de ese cariño que me representaban mucho. Y termino siendo fanático, ídolo, símbolo de la Universidad de Chile. Mira. Así que la gente es muy cariñosa, muy querendona. Es más, en el fútbol, no solo de la U, yo tengo el respeto casi de la amplia gama de la U. Mucha gente se me acerca y me dice, oiga, yo soy colocolino, pero le agradezco a usted por el fútbol, por todo esto, y eso es un tremendo halago. Oye, ¿y en qué momento, cuánto tiempo te dedicaste al fútbol profesional? ¿Cómo es cómo es la dinámica? Porque de repente nosotros conocemos la parte desde afuera, pero ¿cómo es? Son todos disciplinados, yo sé que algunos no, pero ¿cómo funciona una rutina de un futbolista profesional? Bueno, ha ido cambiando mucho en el tiempo, han ido cambiando la forma, los valores. Ojalá hubiéramos ganado lo que ganan hoy día, ¿no? Pero si quieres ser futbolista destacado, bueno, la disciplina, el cuidado personal, el entrenamiento, todo eso. Porque la gente de repente no entiende mucho, entrenan, oye, 2 horas, sí. Si no se puede entrenar todo el día, si en 2 horas te sacan el jugo. Y dentro del trabajo, mira lo que está descansar. Sí, está claro. Descansar en las tardes, recuperarte para el otro día estar en forma. Entonces, la gente, ¿Y se entrena todos los días? todos los días. Ah, Todos los genial. días. De lunes. Bueno, a veces se da el día post partido. ¿Ah? El día al general, si juega sábado, se da libre el domingo, ya empieza el lunes. O si es domingo, das el día lunes. Por supuesto que tiene graduación los entrenamientos, empiezan más fuertes y van declinando a medida que se acerca el partido. Oye, qué interesante. Súper interesante. Jorge, ¿qué significó para ti devolver a la Universidad de Chile un título después de 25 años? Y te quiero mostrar este cuadro, ¿cierto? Donde apareces tú. Un cuadro ¿Qué maravilloso, ahí significa están para todos los ti? ¿Se ve en la cámara? integrantes. Lo voy a mostrar. Ay, qué lindo. Ahí está el cuadro. Ahí están todos los integrantes de ese campeonato. Mira, primero que nada, un orgullo haber dirigido a Universidad de Chile. ¿Eh? La suerte de haber llegado ahí y haber podido, después de 25 años, devolverle lo que nunca debió haber perdido la U, esa jerarquía. Y por sobre todo, devolverle la alegría a la gente de la U. Muchos de ellos nunca habían visto la U campeón, que eso es imposible, que un club como Universidad de Chile pase 25 años sin ser campeón. Así que más que la cuestión personal, fue devolverle al hincha la alegría y la fe por que se podían hacer las cosas. No fue fácil, fue difícil. Muchos problemas. Cuenta un poco eso, ese proceso. ¿Qué pasó cuando llegaste a liderar? ¿Qué había? ¿Qué desorden? Cuenta un poco cómo... Mira, esto corresponde a un proceso que se empieza el año 92 con Arturo Salá a la cabeza. Yo voy de ayudante de Arturo Salá y a cargo de la división juvenil, de donde sale Marcelo Sala. Se hace un proceso, se empiezan a involucrar en la idea los jugadores. Al próximo año los que no cumplían, digamos, tanto en el aspecto deportivo o de comportamiento, se cambiaban y llegaban otros hasta que se logró amalgamar un equipo apto, idóneo, con la misma idea, con las mismas ganas. Y ocurre ese golpe de suerte que tienes que tener en la vida. Arturo decide emigrar a mitad de año, tenía una muy buena oferta de México y que yo no tenía ni un pergamino en ese momento como para hacerme cargo del club. Fue solo los años de experiencia y conocer al club, qué es lo que necesita ese club. Y me
me dejan a cargo, fue un comienzo muy difícil, pierdo los primeros 2 partidos o 3 partidos, de repente yo solo sentado en mi casa decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hasta que llega el partido clave, ganamos muriéndonos en Coquimbo y ese partido fue el que nos devolvió la confianza y no perdimos más hasta final de año. Y ahí, ¿cuál es tu rol como coach, cierto? Como entrenador, como el tema de la mentalidad, porque una cosa es decirles jueguen, entrenen, y otra cosa también es mentalidad, mentalizarlos. ¿Cómo se mantiene una mentalidad en un equipo? Bueno, hay que conocer, por eso que es importante conocer el club donde tú estás. ¿Qué es lo que es la Universidad de Chile? ¿Qué es lo que busca la gente? La gente busca mística, garra, esfuerzo, sacrificio, no dan nunca por perdido eso. Yo tengo una duda. ¿Qué, más allá del entrenador de turno, más allá de los jugadores que tengan en ese momento, qué trasciende en la U? ¿Cuál es la esencia que trasciende? La historia. De todas las épocas que trasciende. La historia de la U. La U, para llegar a la U, hay que tener ciertas características, cierta mística, y la que no te la entregan y el que no es capaz de asimilarla no puede estar en el club, cosa que pasa hoy día. No quiero hablar de la U de ahora, pero no. ¿Cuál es esa mística que tiene la U? ¿Cuál es la esencia? Porque ha llegado un momento, por lo que yo me he enterado, en que en las divisiones cadetes de la Universidad de Chile, en la formación, hay gente de otros equipos. Ni siquiera voy a mencionar. ¿Ya? No gente de la U, no gente que le pueda decir, oye, en la U es esto es lo que hay que hacer, la U te perdona, la gente te perdona muchas cosas, pero no te perdona que no corras, no te perdona el sacrificio, no te perdona que te saquen la cresta dentro de la cancha. Puedes perder y al final van a gritar, siempre y cuando te sacrifiques a concho. Mira. Falta que vivan esa cultura un poco, ¿no? Eso es lo que tú le tienes que entregar. Esa es la mística que tiene que tener un tipo de la U. Además de ser solidario, buen compañero, sacrificado. ¿Qué pasa cuando manejas, por ejemplo, a grandes estrellas del fútbol y de repente esta estrella no es tan disciplinada, se puede sancionar? ¿Cómo manejas también? No sé si me explico con la pregunta, como el manejo de repente de si te portas así o si no entrenas te saco, pero la gente se me va a caer encima. ¿Cómo funciona ese manejo? Es súper complicado, el tema es complicado. Tienes que tener un poquitito, decía yo, el elástico. De repente más duro, de repente ablandar, de repente, pero siempre dictando las líneas, las pautas de cómo debe ser el comportamiento. Es interesante lo que mencionas, porque son piezas fundamentales. Claro, ahora... Hay que ceder con ellos, pero también yo siempre tenerlos cerca. Tuve claro y tenía claro que lo primero y principal era el equipo ganar. A pesar de ciertas cosas, de repente había que hacer un poquitito soslayo y que jugaran. Pero tampoco puedes hacerlo siempre, ¿no? Porque los demás se dan cuenta. Entonces, y tienes que hablar mucho, de repente con los jugadores, personalmente, llegar a compromiso. O sea, es complejo. Tratar con estrellas, los egos, es muy complejo. De repente tienes que tomar actitudes duras, firmes, ¿no? A mí en un momento cuando empecé, que me fue muy duro, sentí algunas cosas y dije, no, esto tiene que cortarse de raíz. Y dejé afuera uno de los cabecillas, uno de los mal. Te digo que yo me hacía así, pero sabía que si lo dejaba pasar eso se me arrancaba del grupo. Exacto. Y creo que ese fue un punto de inflexión que dijeron, no, con este no hay que jugarse. Mira, es que debe ser súper complejo porque debe ser como manejar un curso, pero con estrellas adentro, con adultos adentro, que también saben que si no juegan pueden perder todo, o se va a enojar también los hinchas, o va a quedar la escoba también. La presión del entrenador que no se cuenta. La presión y en estos clubes como Universidad de Chile es salvaje, tremendo. Yo de repente dormía a salto. ¿En serio? Pero imagínate la presión. Porque tú en el fondo eres una isla. Acá tienes rodeados los jugadores y una cosa, los dirigentes que quieren otra, los periodistas que quieren otra, el público que quiere otra. Claro. Y al final el hay público... mucha expectativa. Todos quieren una cuestión distinta. Yo los leo de repente en un chat que estoy cuando juega la U. Hablan cada brutalidad, cada cosa, y después se dan vuelta.
es lo que había que hacer o lo que no había que hacer. Claro. Si cuando tú tomas la decisión, el público cree que uno es tonto que toma la decisión de repente para hacerlo mal. No, tú en tu No hay cabeza... improvisación aquí. Claro, tú en tu cabeza analizas qué es lo que está pasando, qué es lo que puede ser, y haces el cambio. A veces resulta, a veces no resulta, porque son seres humanos que están un día bien y otro día no tan bien. ¿Quién ha sido, y me puedes responder que fuiste tú, quién ha sido el mejor jugador de la U? No, mira, a mí me es difícil eso, son distintas épocas, distintos procesos, distinta gente. Yo creo que han habido muchos, pero sí tendrías que decir que el símbolo más grande de Universidad de Chile creo que es Leonel Sánchez. Okay. Hay muchos, están los Marcelo Sala, los Jorge Socías, por decir, los Sergio Vargas, los Luis Murri. De repente me preguntan mucho la gente a mí por el equipo 94. Me dice Marcelo Sala, el Leo Rodríguez, que eran los más vistosos. Claro. Pero yo les digo, y si no hubiéramos tenido atrás a Ronald Fuentes, a Rogelio Delgado, a Luis Murri y el Pato Mardones, te aseguro que no llegábamos. Sí, menos vistoso que la gente no le da, pero ahí donde manteníamos el partido. Tú fuiste a un mundial en el 74, ¿cierto? Sí, fui al Con mundial Elías Figueroa. de Alemania. ¿Cómo se sintió esa experiencia? Mira, fue una experiencia muy rara. Primero, el gusto de poder ir a un mundial. Chile no era un equipo que iba normalmente a los mundiales. Aquí en Sudamérica iban 2 equipos, si no me equivoco. Había que clasificar, era difícil. Pero el gusto de estar en un mundial era máximo. Pero teníamos un problema, que veníamos del golpe de Estado y había... En las Olimpiadas en Alemania hace poco había una matanza de judíos. Sí. Entonces nosotros nos amenazaron de muerte. ¿Allá? O sea, llegando allá. Chuta. Así que nosotros llegamos allá, ¿para qué te cuento? El bus, 20 autos para allá de policía, 20 para atrás, 20 carabineros. Nosotros ni siquiera estuvimos en un hotel, estuvimos en un castillo clinic que no requería las condiciones que se necesitan. Y estuvimos encerrados 20 días, de repente salíamos a una cancha ahí, mira, alambrada, o sea, en las calles por cuadre, claro. Tú salías de la casa, de tu habitación, al patio, y se te ponía un policía detrás caminando contigo, a caballo, con perro. Entonces no fue grato en ese sentido. Tuve 20 y tantos días encerrado, entonces al final tú lo único que querías es venir. Sí. No fue la experiencia. Con suerte, tengo que decir, mi amigo, pero mi amigo, gran amigo, César Antonio Santos, me pasa a buscar el último día y me lleva a recorrer un poco la ciudad. Y tuve la suerte de conocer el muro de Berlín, el histórico muro de Berlín, Mira. La puerta de Brandenburgo. Pero todo eso nomás, entre las 10 y las 12 de la noche y venirse. Fue difícil entonces. Muy difícil. Además nos tocó con las 2 Alemanias locales. Claro. Y en el partido que era clave contra Australia, que ese lo teníamos que haber ganado y empatamos, hubo una lluvia torrencial. Yo nunca vi llover así. Y eso nos privó de haber ganado y a lo mejor haber pasado a la segunda ronda, porque esa selección era muy buena, tenía muy buenos jugadores. ¿Cuántos años tenías tú ahí? Yo tenía 23 años. Okay. Habías empezado hace 3 años. 2 años, claro. Llego a la U a probarme el año 71, okay, por la recomendación. Es muy buena mi historia. Bueno, voy a obviar algunas partes. Me prueban. Don Washington Urrutia, tremenda persona, calentamiento, a jugar, a los 10 minutos de estar jugando me llaman, que salga. Claro, hasta aquí no me duró esta cosa, digo yo. Ya, vístase que vamos a ir a la Asociación Central de Fútbol. Y no me agarraron y me llevaron al tiro a firmar. Sí, al tiro, fue al tiro. Porque vi como una rivalidad que te podían agarrar de otro club. ¿Cómo funciona? Claro, es que ya si a esa edad no me había agarrado nadie, no sé, pero obvio, ellos por algo me llevaron inmediato. Jugué 10 minutos y no más que eso. Mira. Y me llevaron a firmar al tiro, jugué al
a la semana o a las 2 semanas, pues en ese tiempo las divisiones menores se llamaba cuarta especial, jugaba de preliminar del primer equipo. Y justo vino un clásico y jugué, ¿para qué te digo? Corrí como tonto y no me hicieron ni un pase con mis compañeros, así que me choreé y me fui para mi casa. No volví más. Cuando un día tocan el timbre en mi casa, don Washington Urrutia me pregunta, ¿y a ti qué te pasó? Y le comento. No, me dice, te tiene que ir mañana, pasado, porque esto va a cambiar. Y efectivamente cambió, pues ahí empecé a jugar, a hacer goles, a ser importante. Oye, y perdona que te interrumpa, Jorge, ¿y qué pasa cuando a los 23 años tú estás en un mundial? Me imagino que llegan buenos sueldos, ¿cierto? En un joven de 23 años. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se vive? ¿Hay manejo ahí también? ¿Cómo es ese tema? Porque me imagino que a los 21 no tiene mucha idea. No, pues si uno, imagínate, no tenía ninguna experiencia en esto del fútbol, por eso nacieron los representantes, ¿no? Por el abuso de los dirigentes hacia el futbolista. Porque yo, siendo seleccionado aquí, ganaba menos que algunos. Los sueldos no eran los de ahora, si bien se ganaba bien, pero no era como para vivir toda la vida. Muchos en el tiempo ese, poco antes que yo, jugaban y tenían que trabajar en la tarde. ¿En serio? Claro, algunos taxiaban, otros trabajaban en banco. Sí, era otra historia a la de hoy día. Claro, ahora es distinto. Hoy día es absolutamente distinto, han cambiado las técnicas, las cosas. Imagínate que nosotros, antes del partido, nuestro almuerzo era un bife con papas fritas, con huevos. Es absolutamente lo contrario a lo que hay que hacer. Entonces, quieren comparar época, quieren comparar futbolista. No se puede, yo creo que no se puede. Cuando dicen, ¿cuál fue el mejor del mundo? Pelé, Maradona, Messi. ¿Cómo comparo? ¿Te tocó conocer alguno de ellos? No. O sea, los vi a todos jugar. No tuve la suerte de haber conocido al maestro Pelé. Cuando tú en el fondo estás en este entrenamiento, estás en el fondo jugando dentro de la universidad, ¿cómo se siente un poco la exigencia y también ahí cuánto influye la cabeza y la autoexigencia? Lo que dices tú, esta pasión, porque me imagino que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo no soy deportista de bajo rendimiento, muy bajo rendimiento, o sea, no hago nada, hago por gimnasio, qué sé yo. Yeah. Si yo tengo que ir a hacer un partido y me canso, ya, chao, me voy a sentar y fue. ¿Cómo se vive esa presión cuando el cuerpo no te da más y tú tienes que seguir y tenés que ganarle a la cabeza? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, en general te preparas para eso, ¿no? Es el trabajo semanal, fuerte, muy exigente, los primeros días, los martes, o sea, hay una parte que se llama pretemporada, antiguamente, que era antes de empezar el campeonato. Una masacre física, pero que te tocaban así, lleno de ácido láctico. Sí. Entonces te preparas para eso y te tienes que preparar tú mentalmente también para ese esfuerzo máximo. Ahora, de repente el cuerpo cuando no va más. Pero uno está preparado siempre para tener ese cachito más de exigencia y especialmente en ese grupo que nos tocó compartir a mí en la Universidad de Chile más o menos del año 74 al año 80, que era un grupo muy autoexigente cada uno, lo cual hacía una competencia muy leal y de mucho sacrificio para lograr la meta. Muchos hinchas se preguntan hasta el día de hoy por qué te fuiste de la U cuando estaba en uno de sus mejores momentos. ¿Qué pesó para ti en esa decisión? Mira, esto de miente, que algo queda, es muy cierto. Siempre. Yo nunca me fui de Universidad de Chile. A mí me echaron de Universidad de Chile. A mí el señor Orozco me echó de Universidad de Chile después de haber sido bicampeón, pero no solo había sido campeón el año 94, sino que el año 95. Y esta historia viene porque cuando nos vamos a Miami a hacer una pretemporada, no alcanzamos a firmar el contrato porque el día antes estuvimos poniéndonos de acuerdo en algunos puntos que no estaban. Y uno de esos puntos decía claramente que a Universidad de Chile no llegaba ningún jugador sin la autorización mía, sin la autorización del técnico. Y cuando yo estaba en Miami, llegaron y contrataron un futbolista.
que, bueno, llamé a mi amigo en Argentina y no era del perfil de lo que nosotros necesitábamos. Así que tomé el avión, me volví a Santiago, porque ya hablaban de contratar otros y otros Ah, jugadores. no entendías nada, tú estando en Estados Unidos. Claro, yo estaba ya lejos y me mantenía informado algunos periodistas o amigos que me llamaban y me vine acá a aclarar la situación. No era lo acordado. Pero no era lo acordado ni era lo correcto. Y cuando llego acá, bueno, quedamos a reunirnos al otro día con Orozco en el JJ Aguirre. Llego, me voy a poner a hablar y me dice, bueno, no es necesario porque ayer la comisión de fútbol, la directiva, tomó ¿cómo se llama? La decisión de finiquitarte en el puesto. Bueno, no había mucho más que hacer. Sí, son un poco de deslealtad y las frustraciones de la vida. Porque dentro de mis frustraciones más grandes de la... ¿Cuál fue tu primera? Mira, me fui, además que en esa conversación, mira, no quiero hablar de personas que no están, la verdad, dentro de esa conversación era que no se iban a dar declaraciones, que el tema iba a morir ahí. Bueno, perfecto, yo salgo de ahí, ¿para qué te cuento? Lleno de periodistas. Y llego, paso por el medio, no declaro nada, me voy a mi casa. Cuando en la noche me pongo a ver las noticias, me masacró. ¿Por qué? Y ahí empezó a decir, no sé, que no era el entrenador que necesitaba, que era aquí y allá. Y ahí empieza una guerra por ¿Qué hizo el año. equipo en ese momento? ¿Tus jugadores cómo reaccionaron? Nah, no sé, ellos estaban en Miami todavía. No es mucho de lo que pueden hacer, por supuesto, algunos conmigo, otros no están de acuerdo, etcétera. Pero ya estaba la decisión tomada, también para mí era un descanso después de 2 años de mucha presión. Y en vista de eso, al final decido ponerle una demanda a la Universidad de Chile. Hay una demanda que bueno, gano con el juez, gano las apelaciones y me pegan un supremazo. Perdí en la Suprema. Y ahí tú lo tienes. Nada que hacer, no voy a contar entre telones porque sería... No. Pero ahí ya no tienes más que discutir. En apelaciones ganó 5-0. O sea, tenía absolutamente toda la razón yo. Oye, bueno, al final, si la vida tiene todas estas vueltas, nunca nadie dijo que era justa. Si te dicen que era justa, te mintieron, porque la verdad es que, lamentablemente, uno no puede manejar el actuar de algunas personas que no son tan leales, ¿cierto? No, esa experiencia de haber sido campeón el año 94, todavía me lo agradecen, todavía me felicitan. Fue histórico, debe ser uno de los hitos más históricos de la Universidad de Chile, uno de los campeonatos, no el más importante, porque todos los campeonatos son importantes, pero tal vez el más recordado, los que pudieron vivir ese... ¿Qué sentiste ese día? Mira, sentí el deber cumplido, el deber pagado. Yo sentía que tenía una deuda con la Universidad de Chile de no haberles podido dar un campeonato como jugador. Pero tuve la suerte de haber encontrado con esos jugadores que también querían ganar, de haber entregado a la gente. Para mí eso era lo importante, la alegría de la gente de haber conocido a la Universidad de Chile campeona. Muchos de ellos no habían visto nunca Universidad de Chile campeona porque pasaron 25 años. Así que fue una tremenda alegría. Yo nunca vi tanta gente. Primero que nada, nunca ha habido tanta gente ni va a haber tanta gente en El Salvador. Cuando salimos campeón y cuando llegamos a Santiago era una fila de gente hasta el Hotel Parinacota donde nosotros llegamos. Mira, y si tú tuvieras que decir cuál fue el momento más feliz en tu carrera. Ese momento, haber entregado un título a la Universidad de Chile. Tan feliz como el año 95, que fue un bicampeonato, muchos años que Universidad, 30 años que Universidad de Chile, si bien es cierto era mía, 25 años que no salía campeón, hacía 30 años que no era bicampeón. Así que, y más
que por la alegría era terminar un proceso exitoso y ver a la gente cómo lo disfrutó, cómo gozó. Ver esa felicidad. Ver ¿no? esa felicidad. Mira, yo una historia súper... Yo venía después de celebrar, era tipo 12, 1, 2 de la mañana, en la casa de un dirigente, y veníamos en el auto con mi señora. Entonces venían unos hinchas de la U, como 5, ahí con su... Y yo no sé por qué yo dije, mira, voy a parar, voy a hacer a estos felices. Y me bajo, pero ¿para qué te cuento? Encontrarse con eso lo deben contar y nadie le debe creer. Pues encontrarse conmigo a las 2 de la mañana. Y saltando, lanzando, claro. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Ese cariño a la gente, esa pasión compartida también. Claro, porque ellos también, los que me vieron jugar, saben que di todo por Universidad de Chile. Hicimos muchos sacrificios. Nunca me fui de Universidad de Chile teniendo ofertas de varios equipos. Aún hoy día me pregunto cómo no me fui a España, si tenía oferta de España. No sabía lo que era, me faltó asesoramiento. Claro. Me faltó. Por eso nacieron los empresarios. Exacto, los que manejan. Los que manejan, que te dan otra visión del tema. Pero en fin, así fui feliz y así sigo siendo feliz. Y fue histórico y también fuiste histórico. Eso, eso lo decide la gente. Tantos años de entrega, sacrificio, que es un agrado el reconocimiento de ellos. A veces, por supuesto, han pasado los años, muchos son jóvenes, no tienen idea quién fui yo o qué pasó, pero los de aquel tiempo todavía me paran, voy al supermercado y me paran y conversan y quieren saber y cómo estoy. Y bueno, ya a mis 74 años sigo jugando fútbol. Eso te iba a preguntar, ¿sigues jugando fútbol? Sigo jugando fútbol en la liga. La semana pasada perdimos la final. Mira. Sí, yo ando muy mal de la espalda. Mira. Pero corriendo y todo. Tratando de correr lo que puedo a esta edad, corriendo. ¡Excelente! Sí. Y no solo eso, yo voy a contar una cosa un poco infidente. Yo soy uno de los pocos vivos con un cáncer al páncreas. Hace 16 años fui operado de un tumor al páncreas. He tratado de pasar callado, pero... Y juego con eso, con algunas piezas menos de adentro, y con una prótesis de cadera. Imagínate cómo le debe gustar a uno esto. O sea, lo amas, es tu pasión. Es tu pasión. Si tuvieras que volver a nacer, ¿volverías a ser futbolista? Sí, trataría de ser futbolista, pero también trataría de terminar la carrera. Yo al final dejé la carrera, iba en tercer año de metalúrgica en la Universidad Técnica del Estado, pero ya me absorbió tanto el fútbol que dejé. Y el fútbol, desgraciadamente, la vida del futbolista es muy corta. Se te termina en ese momento a los 35, 38, 40, y queda mucho terreno por vivir. Y como te digo, bueno, hoy día si eres bueno y te vas a Europa, tienes para vivir 3 vidas. 3 vidas o 4 vidas. Sí. Pero en el tiempo nuestro no era así. Ganaba bien, ganaba un sueldo para vivir bien, pero se terminaba y había que inventar. Buenísimo. Bueno, Jorge, ha sido un lujo tenerte acá de verdad. Nati, no sé si quieres decir algo más. Sí, quiero ir a tu emprendimiento como empresario. Vamos ahora a conversar de esta faceta, ¿verdad? De reinventarse en el mundo de los negocios en la industria automotriz. Cuéntanos, Jorge, ¿a qué te dedicas hoy? Invita también a la audiencia a que pueda ir a la tienda. Cuéntanos. Sí, hoy día comparto un local de repuesto con un muy amigo mío de muchos años, ex también dirigente, tesorero de la Universidad de Chile, como es Antonio Mahana. Después de terminar en el fútbol, tanto como futbolista y como entrenador, he tenido muchas entradas en el rubro automotriz. He entrado, he creado empresas y ya cuando han estado más o menos me llegaba una oferta del fútbol y partía dejando todo ahí. Pues las platas del fútbol no están en ningún lado. Así que bueno, ya al final cuando me di cuenta, cuando salí la última vez de Curicó, fue mi último equipo que entrené, decidí meterme de nuevo en el rubro automotriz. Empezamos a traer amortiguadores
Y ahí, bueno, vendemos en 10 de julio, 724 para que nos visite, amortiguadores y repuestos Chevrolet. La vida del empresario es muy difícil, es muy complicada, no es fácil, es mucha la competencia, son muchas las exigencias, muchos los pagos, y hay que producir. Y a veces la cosa estuvo mala, todos acordémonos de la pandemia. ¿Te gusta esta meses, faceta? Prefiero la otra, Prefiero pero... el fútbol. Sí, obvio, sí, Pero sería es parte- tu pasión. Mira, ni siquiera me he retirado yo, todavía no me he retirado, Eso. todavía tengo la fuerza como para poder dirigir algún equipo, si hay un proceso serio, mira. si hay Se abren una puertas. idea, porque todos quieren, hoy día el entrenador se ha transformado en un fusible, 2 partidos, ¡pac! Si tú contratas a alguien es porque crees en él, dale tiempo, largo plazo, dale, exacto. dale. Y yo creo en los procesos. Si tú quieres salir campeón, haz un proceso, 2, 3 años y vas a salir campeón si están los medios. Si quieres tener la suerte de contratar, se puede dar como no se puede dar. Yo amo los procesos. Kevin, porque la verdad te agradezco, un honor tenerte aquí, que hayas compartido tu historia de resiliencia, de liderazgo, talento futbolístico, y creo que es súper, súper importante. Así que te agradecemos, Jorge. Muchas gracias, Jorge, de verdad. Y muy amable a ustedes, pues muchas gracias por escuchar y espero no aburrir a la teleaudiencia. No, van a estar felices. Ahí va a Qué haber. bueno.